deficiente. O sea, solamente colocar una pura palabra. El problema de colocar una sola palabra es que cuando uno después lo quiere revisar, no sabéis qué es lo que significa. ¿Cachai? Si yo le coloco efecto sobre el servicio mucho, parcial, total, la pregunta es, ¿qué significa esa cuestión? ¿Qué es mucho? ¿Qué es parcial? ¿Qué es total? Entonces, lo que yo creo es que aquí es donde nosotros debemos desarrollar un argumento que esté basado justamente en el análisis de nuestro trabajo. Si nosotros volvemos a la matriz principal, ¿cierto? A la matriz principal. En la matriz principal nosotros tenemos aquí algunas razones del por qué falló. Falla en el sensor, falla en un componente eléctrico, falla de algún tipo que pudo haber ocurrido, ¿cierto? Y entonces ese debería ser el argumento para señalar qué tipo de falla o para describir qué tipo de falla es lo que está ocurriendo. Entonces, aquí nosotros, dependiendo del tipo de código al cual pertenezca el sistema, deberíamos señalar qué es lo que ocurre. El tipo de falla de su conjunto, uno debería decir si es falla total, parcial, pero ¿qué es lo que pasa cuando es total o parcial? No basta con decir total o parcial. De la misma manera, es que aquí tenemos que preguntarnos si existe un efecto del fallo sobre la máquina o sobre el servicio. Si es sobre la máquina, es que si la máquina se bloquea, es que si la máquina se desajusta, es que si la máquina entra en alguna deficiencia, pérdida de rendimiento, lentitud, desprogramación. En cambio, cuando uno analiza el servicio, es el proceso. ¿Qué le pasa al proceso? Bien, descontrol de variable de proceso, pérdida de temperatura, pérdida de nivel, y por esa razón obtenemos un mayor consumo de, y eso hace que traiga consigo una parada, una detención, una interrupción. Ahora, nosotros tenemos que definir acá hasta el nivel 3 del código. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? La máquina que pertenece, o digo, el sistema neumático, miente. DB significa, ya, ahí está. La bomba de vacío que le pertenece al sistema neumático de la máquina tanto tiene 24 elementos. Ese número podría ser 1, podría ser 100. ¿De qué depende? De la cantidad de elementos de máquina que nosotros hayamos definido previamente. ¿Vale? En esta casilla uno debería colocar la cantidad de elementos lo más cercano a los definidos en el nivel 4. ¿Vale? Entonces, si yo digo bomba de vacío, la bomba de vacío, ¿qué es lo que tiene? Tiene una carcasa, tiene un eje, tiene un rodamiento, tiene corrines, tiene sellos, seguros, pernos. Y si uno se pone a pensar, la cantidad de elementos podría ser 12 o podría ser 8. La verdad es que ese número es muy relativo. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Quién no lo entiende? ¿Todos? Muy bien. Entonces, claro, este código debería atender directamente lo que nosotros hemos definido previamente. Por eso es importante que en esta clase esto ya está definido. Hemos tenido más de 2 semanas para poder revisar cuáles son los componentes que contiene la bomba y poder clasificarlos. ¿De acuerdo? Lo que hoy día vamos a hacer es trabajar sobre la fase 3. Bien, sobre la fase 3. Y entonces
pasando, la máquina se llama bomba de calidad progresiva, ¿cierto? Y dependiendo de los códigos que ustedes hayan establecido, insisto, ahí deberían estar en niveles 1, 2, 3. ¿Cuántos elementos son? 8, 10, 2, 1, 10, 100, lo que ustedes quieran. Cuando uno relata o define el tipo de falla, debería colocar parcial o total, pero coma. ¿Qué es lo que falla? De la bomba de vacío, si seguimos esta idea, ¿qué es lo que falla? En este caso, al fallar la bomba de vacío, es una falla total cuando se produce y pérdida de presión o podría ser pérdida de trabajo, pérdida de potencia. Entonces, si existe una bomba de vacío, ejemplo, si existe una bomba de vacío, que ella fallara en conjunto, la máquina en particular del ejemplo depende del vacío, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante que si algo nosotros no sabemos de nuestro equipo, YouTube, algún video nos pueda ayudar para saber cómo esto funciona. ¿Cuántas veces en el año? Este es un dato que te lo da la tabla. La tabla que usted analizó. ¿Cuál es el efecto sobre la máquina? Y aquí hay que preguntarse si la bomba de vacío falla, en este caso, siguiendo este ejemplo, ¿qué le pasa a la máquina? Y lo que le pasa a la máquina es que ese componente deja de funcionar, pero no es que la máquina se vea inhabilitada. Podría a lo mejor tener un problema de temperatura, porque si falla la bomba de vacío, el equipo de alguna manera queda como generando, desarrollando potencia eléctrica que no está recibiendo la bomba y por lo tanto a lo mejor aumenta su temperatura. Ahí habría que colocar qué es lo que pasa. Y el servicio que realiza tiene que ver con el lodo, tiene que ver con el traspaso. No olvidar que nuestra bomba traspasa el lodo que viene desde la centrífuga y que lo lleva a los hilos. Si falla el tornillo, es muy posible que ese traspaso no se logre. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el efecto sobre el servicio tiene que apuntar hacia ese escenario. Ahora, ¿existe reparación provisoria? Hay que preguntarse sí o no. Y esta es una pregunta bien compleja de entender porque ustedes me dirán sí, yo creo que es posible repararlo en el momento. Si ustedes creen que eso no se puede hacer, bueno, será no. Y no es más que colocar sí o no. Son las únicas dos alternativas que están disponibles en ese momento. Pero entonces, en eso nos basamos según otro concepto. Luego lo que ustedes están analizando también acá, no olviden que este análisis viene de la tabla. Ya. Nosotros la semana pasada hicimos este análisis, donde llegamos, ordenamos todos los códigos y llegamos a la conclusión de que pierden los tiempos. ¿Vale? Oye, es súper claro, yo le puedo pedir el Excel también. Por lo tanto, si tú has armado una tabla con mi resultado y no tienes el Excel hecho, claramente que está malo. Porque los resultados están ahí, o sea, si tú te pones a copiar los valores, resulta relativamente sencillo. Ustedes tienen que conseguirlos por medio del uso de la tabla dinámica. Y esto se explicó en la clase anterior. ¿De acuerdo? Así que si alguno de ustedes aparece con esta tabla por arte de magia, está malo. ¿Vale? Y todo el apartado
dinámica tiene que ser conexa. Tiene, debe. Acá usted analizó la frecuencia y acá analizó la onda de tensión. Por lo tanto, acá analizó la frecuencia y ese dato de frecuencia es el dato que iría ahí. Ahí va la frecuencia. Ahora, aquí vamos a tener que ponernos de acuerdo qué periodo de tiempo vamos a analizar. La razón es que lo que se está analizando en todo el Excel es todo el periodo. Estas horas de detección responden a todo el periodo. Si tú te fijas, cuando yo digo todo el periodo, estoy analizando 2024 y 2023 también. Estoy analizando desde el 17 de enero hasta el 4 de julio del 2024. Entonces, lo que yo les sugiero es lo siguiente. Vamos a agregar columnas, ¿vale? Vamos a modificar nuestra tabla dinámica resumida que hicimos en la clase anterior bajo el concepto tabla dinámica Banger. ¿Se acuerdan ustedes? La semana pasada ordenamos todas las fallas, ordenamos, mejor digo, todos los datos, los copiamos y los pegamos en nuestra hoja de los Banger, ¿se acuerdan? Ya. Tráiganse ese Excel porque vamos a agregar, de la misma manera que agregué una columna que se llamaba equipos 2, voy a agregar una columna que se llame año. El mío tiene 83, el tuyo tiene 85, si tiene 100 está bueno. ¿Cuántos datos tiene ahí? Ahí me quedaron 85. ¿Está bueno? Para mí deberían haber 83 mínimo. Si tienen 100, si tienen 85, está bueno. Pero si queréis trabajar con los 5000 está ahí mal porque en el fondo es una cantidad de datos que necesito el trabajo de hacer la bajada. O sea, ¿qué tú quieres? Ah, la columna que vamos a querer año. Oye, pues esa moneda, pero en México, la tengo como hace 10 años. Me la compré. Es bonita.